Leo Gentili, ¿cómo andan tus cosas, Leo, para Bahía? Hola Sergio, un gran abrazo para la gente de Bahía. Un gusto estar hablando con vos y compartir este rato. Bueno, ¿cómo andan tus cosas? Mucho trabajo entre la radio, la tele. Bien, bien, con muchos partidos, Eh, partidos de Copa, Liga local, los programas. Por suerte podemos laburar de lo que nos gusta, hacer lo que nos gusta, por lo que nos preparamos. Por lo tanto, desde ese lugar muy, muy contento y muy atareado con tantos partidos, transmisiones, programas. Vos sabés que lo buscamos esto, pero la semana pasada yo hablaba con Felipe Piña, que somos bendecidos porque tanto él en su actividad como nosotros trabajamos en lo que nos gusta, que es una bendición, Leo. Sí, exactamente. Somos elegidos porque mucha gente muy preparada y que se ha preparado toda una vida para llegar a determinado lugar o para ejercer tal o cual profesión, no lo puede cumplir por diferentes motivos. Y nosotros que soñamos con estar en el lugar en el que estamos, tenemos que estar contentos por eso y honrar la profesión que nos toca transitar. Leo, desde pibe tenías el clarito, el bichito del periodismo deportivo, esta admiración por Víctor Hugo, por relatar. Desde chico, incluso antes de saber que iba a ser relator, yo ya relataba de chiquitito los partidos que jugaba en el barrio con mis amiguitos y después fui recorriendo un camino que me fue llevando a determinados lugares y a cumplir distintos objetivos, pero desde chico ya en mi casa se escuchaba mucho la radio, mi abuelo como mis viejos, y por lo tanto me fueron transmitiendo esa pasión por el medio y después yo fui alimentando la pasión por el fútbol también y eso me fue llevando a diferentes lugares, a diferentes sueños, a ponerme distintas metas, objetivos que luego fueron atravesando los momentos de mi vida y de mi profesión. Relatás todo el tiempo, porque a partir de ir al cine o al teatro o leyendo algo, uno se va cultivando, que uno le puede decir a los que vienen, ¿no? En esta profesión. Por supuesto. Todo lo que uno hace sirve para incorporarlo y para poder desarrollarlo luego a la hora de hacer un editorial, de transmitir un partido de fútbol, de realizar la apertura de una transmisión, de tal modo que también le mejore esa transmisión a aquel que la está escuchando. Muchas veces el fútbol es una excusa para poder llegarle al oyente desde diferentes lugares. Y toda expresión cultural, toda expresión del arte, ya sea la literatura, una película, el teatro, la música, son herramientas que nos pueden servir para mejorar un programa, una transmisión o el relato de un partido de fútbol. Y siempre buscando la excelencia, Leo, porque veo que tratás de superarte permanentemente al escucharte acá en la red. Sí, es una búsqueda constante. Eso también nos da nuestro oficio, el hecho de buscar, porque todo el tiempo se, se incorporan nuevos elementos, se aprenden cosas y nos va mejorando como personas, como profesionales. Cuando yo escucho radio intento buscar relatores que me gustan, programas que me atraigan. Por lo tanto, cuando estoy del otro lado, cuando se prende la luz de aire, trato de darle al oyente lo que yo busco cuando estoy en ese lugar. Y para eso, cualquier expresión que vaya más allá del fútbol, a mí me puede servir para decorar un programa, un relato, es una búsqueda constante. El hecho de buscar te asegura ser cada día un poco mejor en cualquier ámbito, pero hablando particularmente del nuestro, del periodismo o del relato, de la narración de fútbol.
Leo, tuvimos el privilegio de haber estado en Qatar, nos cruzamos ahí, vimos a Argentina campeón del mundo. ¿Te sorprende el nivel post-mundial, este hambre que aún sigue manteniendo Argentina con Scaloni a la cabeza? Es un gran mérito, la verdad, eso habla de una mentalidad muy ganadora, de un compromiso muy grande del cuerpo técnico y de los jugadores, que como siempre digo, siguen jugando como si no hubieran ganado nada, aunque ya han ganado todo, Claro. y en algunos casos dos veces. La Copa América, la ganaron en Brasil y en Estados Unidos, se quedaron con el Mundial, con la finalísima en Wembley ante Italia, y por la manera de jugar y por el nivel que siguen manteniendo, uno comprende que este equipo vuelve a ser candidato en el Mundial porque nunca ha decaído en su nivel y en su compromiso. Muchas veces, incluso de manera inconsciente, cuando se consiguen grandes logros, los deportistas tal vez se distienden, entonces pierden ese nivel de competitividad en el fútbol o en cualquier otro deporte. A esta selección no le ha pasado y por eso es tan admirable y por eso me permite ilusionarme cuando falta tan poco para un nuevo mundial. ¿Te duele que esté ocurriendo lo que ocurre tanto en la cancha de Independiente la otra vez con Universidad de Chile, que Argentina no tenga locales y visitantes con todo ese folclore que implica, Leo? Sí, son cosas diferentes. Por un lado, el público visitante, por el otro, lo que ocurrió el otro día en Avellaneda. Claramente fue un hecho que se podría haber evitado. Claro. como, como cuando pasan estas cosas, siempre ocurre lo mismo, se tiran la pelota de un lado al otro, los dirigentes de Independiente a la Conmebol a los dirigentes de Independiente, la ministra de Seguridad de Nación al ministro de Seguridad de provincia, Claro. a eh, la policía a la seguridad privada, y en definitiva nunca hay un mea culpa, nunca hay responsables que se hagan cargo y siempre terminan pagando lamentablemente los clubes. Y cuando pagan los clubes, pagan los 100 delincuentes, pero por sobre todas las cosas, la mayoría de una hinchada que es la que banca el club, la que paga una cuota, la que va al estadio con los hijos, la que se alegra o sufre de acuerdo a cómo le va el equipo. Por eso yo siempre sostuve y sigo sosteniendo que es una injusticia cuando se sanciona a los clubes. Siempre, porque lamentablemente los verdaderos responsables nunca pagan, nunca caen ¿Se y entiende? siempre terminan siendo el club. Y con lo que eso implica, repito, futbolistas, hinchas, socios, en un 99% gente de bien, por ese 1% o menos que provoca todo lo que se provocó el otro día. Lo de los hinchas visitantes es otra cosa, yo no lo relaciono con lo que ocurrió el otro día, lo del otro día era previsible desde donde se lo mire, primero porque se sabía de los antecedentes de la barra de la Universidad de Chile, segundo porque no había ninguna contención, ninguna red, ninguna malla debajo de esa tribuna alta para evitar que tirasen cosas para abajo, como sí ocurrió un día antes en el estadio de Racing, en el sector donde estaban los hinchas de Peñarol, previsible porque a las 7 y 7:30 de la tarde ya empezaron a arrojar los hinchas chilenos elementos contundentes hacia la tribuna de Independiente y nadie hizo nada, ni la policía, ni los organizadores, ni la Conmebol, y cuando se quisieron acordar ya fue muy tarde. Y después ocurrió todo lo que vimos con los forajidos de la barra de Independiente y demás, pero todo lo que ocurrió desde el principio al fin fueron hechos evitables, pero nadie se preocupó por prevenir. Y lamentablemente cuando no se previene y nos queremos acordar, es demasiado tarde, es demasiado tarde. De aquel Leo Lo de los Gentili que, que cuando se quitó el público visitante, se incrementaron los negocios de las barras, claro, se cometieron crímenes en las internas de las barras, se siguieron provocando incidentes. Quiere decir que el problema no era el público visitante, el problema son los barras y la connivencia que tienen con los políticos, con los dirigentes, y hasta tanto no se solucione de raíz, la violencia va a seguir existiendo alrededor del fútbol. Pero cuando realmente se quiere, se puede.
se ha jugado una final en Mendoza en 2018 con público de Boca y de River, se juegan partidos de Copa Argentina con público local y visitante, y el porcentaje de incidentes es muy pequeño, es muy pequeño. Lo que pasa es que se necesita decisión política, convencimiento y compromiso. Y yo no sé si existe todo eso para que pueda volver el público visitante. A mí me gustaría, porque es el Claro. fútbol que nos aprendimos a querer de chicos, es el folclore bien entendido, un hincha que se motiva por la presencia del hincha del equipo rival para cantar más fuerte, para crear mejores cantitos. Ese es el fútbol que a nosotros, o a mí en particular, me gusta y el que de chiquito aprendí a querer. Y aquel Leo Gentili que seguía la campaña excursionista, a este Leo, ¿seguís teniendo esa sensación y a veces, entre comillas, dolor de estómago, en un ratito voy al aire, con todo lo que esto implica, excursionista, Qatar? Sí, yo amo tanto lo que hago que todas las transmisiones que llevé adelante en mi vida lo hice con el mismo amor y el mismo compromiso. Desde un Ajá. partido excursionistas contra Cañuelas hasta la final de Qatar entre Argentina y Francia. Por supuesto que las connotaciones son diferentes, las responsabilidades también, pero el amor es el mismo. Sí, sí. El amor, y mientras uno mantenga esa pasión, esa vocación, esas ganas de hacer lo que hace, siempre antes de cada partido, como le debe ocurrir al actor o a la actriz antes de salir a escena, hay maripositas Sí, sí. en la esa sensación de inminencia del aire y esa preocupación porque todo salga bien y por supuesto que eso genera eh, ese nerviosismo tan propio en aquellos que amamos lo que hacemos en diferentes ámbitos. La última y te libero. Hablaste de amor y sé que le tuviste un gran amor a Diego Maradona, este, futbolista y algunos que se han metido sin conocerlo a Maradona persona. Diego es nuestra marca identitaria. Diego es el tipo que desde lo más bajo llegó a lo más alto sin nunca olvidarse del lugar donde salió y nos representó en el mundo siempre presentándose orgullosamente argentino y villero. Y eso lo hace tan grande como tipo que como jugador de fútbol. Ujú. A mí me hace la gente que pone un límite o marca una distancia entre el jugador y la persona, diciendo como jugador el mejor, ahora como persona, como si ellos lo hubieran conocido o como si ellos fueran ejemplo de alguien para hablar de otra persona con la liviandad que muchas veces se habla de Maradona. Ujú. Para mí marcó una época en el ser argentino. Diego cargó durante toda su vida con los sueños, las ambiciones y la esperanza de un país, y también con sus frustraciones. Lo que millones queríamos o lo que millones padecíamos, él lo cargaba sobre sus espaldas. Y toda su vida fue de esa manera. Y así nos hizo campeones del mundo, y así nos hizo felices cada vez que lo veíamos jugar la pelota, o en mi caso muchas veces declarando y haciendo una bandera de su origen y de sus comienzos, que en definitiva fueron tan necesarios para después poder recorrer el camino que recorrió y llegar a los lugares donde llegó. Y ya que decís declarando fue, al ser el más grande, el único que combatió a los poderosos. Vos fíjate las cosas que decía a FIFA cuando estaba jugando en plenitud en México. Che, los partidos no se pueden jugar al mediodía. Por eso lo han combatido tanto, Claro. por eso lo han combatido tanto. Y a partir de ahí es que surge mi admiración, porque él tenía todo para vivir después del fútbol, luego de retirarse, en una absoluta zona de confort, pudiéndose sentar en la mesa de los poderosos, Sí, en sí. la mesa de gente de la FIFA o de los grandes mandatarios del mundo, y él eligió otro camino, el más complicado, el que sabía que le iba a generar enemigos poderosos y grandes dolores de cabeza. Sin embargo, él eligió transitar ese camino
plagado de espinas, evitando estar en la cercanía con aquellos a los que él criticaba y que siempre criticó, incluso como bien decías, desde su época de jugador. Él tenía el camino para vivir una vida de tranquilidad y de reconocimiento. Y sin embargo, eligió el camino de la lucha y de ser la voz de aquellos que no tenían esa voz para poder reclamar. Esta sí es la última, porque sos muy rico. Vos también has elegido el camino de la dignidad, porque hay que estar en esos medios poderosos donde hay siempre alguien que está detrás a favor de. Yo siempre digo lo mismo, mira, lo que te digo a vos acá en esta charla es lo mismo que opino hablando con un amigo en el bar de la esquina Tal o cual. escribiendo con cualquiera en WhatsApp, lo mismo que digo en el aire de ESPN o de Radio La Red. Yo no cambio el discurso de acuerdo al lugar donde estoy ni de acuerdo a quién es el protagonista. Yo siempre voy a opinar de acuerdo a lo que a mí me parece, tratando de mantener una línea de coherencia y por sobre todas las cosas de tal manera que durante la noche, antes de irme a dormir, me sienta tranquilo por no haberme traicionado durante el día. Y por ahora, gracias a Dios, cada noche que me acuesto a dormir lo hago tranquilo y feliz, por hacer lo que me gusta de la manera en la cual a mí me gusta hacer. Leo Gentili para Bahía Blanca, siempre muy generoso, siempre predispuesto para la charla, muy amable. Sergio, el gusto de siempre. Reitero el saludo afectuoso y el abrazo a la gente de Bahía Blanca y será hasta cualquier otro momento, hasta otra linda charla que seguramente vamos a tener.